Qué tremendo grupo de hombres, ¿no? Elías, Moisés, Pedro. ¿Alguna vez se reunieron estos tres en el mismo lugar? Sí, en la transfiguración del Señor Jesucristo. Pero hay algo que une al pescador Pedro, al pastor Moisés y al profeta Elías. Sí, ¿qué cosa habrá sido lo que los unió a estos tres hombres que nacieron en diferentes épocas? ¿Qué pudo haber sido? Veámoslo. El texto base de hoy es Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es un hermoso versículo que siempre nos guían, nos dicen para cuando tenemos problemas en las iglesias, por ejemplo, nos dicen, hermano, usted mira al Señor, sirva al Señor nomás, no se preocupe del resto. O cuando, por ejemplo, estamos en tribulación, en prueba, en aflicción, ¿qué puedo hacer? Hermano, Hebreos 12:2, mira al Señor, vea lo que Cristo tiene para usted. Pero en esta ocasión he traído este versículo y a estas tres personas porque las cosas que lo que hizo caer a cada uno, podríamos decir caer, o lo que llevó al término de algunas etapas o de sus ministerios o de su vida acá en la tierra, fue el no poner la mirada en Jesús, sino que poner la mirada en el prójimo, en el error del prójimo. A menudo tendemos a mirar mucho los errores de los demás, sea que son hermanos que están sirviendo mucho y miramos los errores para bajarlos, sea que son hermanos que están pecando y los criticamos por sentirnos muy santos, o sea porque nosotros somos los pecadores y empezamos a buscar en el resto el error para poder sentirnos no tan mal o mejor. Pero ¿qué pasó? Analicemos la vida de cada uno. Vamos a comenzar obviamente en orden de antigüedad. Moisés. Cuando recordamos a Moisés, tenemos su caída en el libro de los Números, capítulo 20, versículos 7 y 12. Lo vamos a anotar aquí de inmediato en el respaldo para que usted pueda tomar apuntes también, hermano. Números 20, 7 y 12. Aquí está, no encontraba la tisita. Números. Ahí tenemos la famosa escena de cuando el pueblo de Israel pide agua. Y eso es algo que enerva a Moisés. Moisés se enerva y dice, pero sin embargo el Señor le dice a Moisés, toma la vara, reúne la congregación, tú con Aarón, y abren a la peña y le va a dar agua. Listo, eso era todo. Pero dice que Moisés fue con Aarón, hasta ahí todo bien, y le dijo, oigan ahora rebeldes, ¿quieren que le saquemos agua? ¡Pah! Y golpeó la vara. Desobedeció. Él se la dio de Dios, juzgó a sus hermanos, rebeldes les dijo, y al final que terminó siendo juzgado y sacado de aquí y sin la oportunidad de vivir, de pisar la tierra prometida, fue el mismo Moisés al cual había sido utilizado para sacar a su pueblo de Egipto, anunciar que venía una tierra que fluye leche y miel, pero sin embargo no alcanzó a conocerla. ¿Por qué? Porque se centró en el pecado del resto, lo juzgó él al resto, siendo que él también tenía rebeldía al no haber hecho caso a la correcta orden que le dio el Señor. Sí, y ojo con eso, siempre dicen Moisés, por eso fue desechado, pero ojo, que también la escritura dice que estaba Aarón, eso poquito lo enseñan. Ojo. Vamos ahora a la vida del profeta Elías. Esta te va a impactar un poquito, muchacho. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, la historia de Primera de Reyes, capítulo 18, Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 1, 2 y el 40. Sí, la orden del Señor fue clara. Pasaron muchos días, vino palabra del Señor a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. La orden era hacer lluvia, era mostrar el poder del Señor por sobre el poder de Baal, ese falso dios que había en esa época. La orden era solamente esa. Pero ¿qué pasó? Que añadió algo más Elías, que vemos en el versículo 40, después que pasó todo aquello del fuego, cayó, la lluvia llegó, dejaron humillar a los profetas de Baal, que nunca pudieron lograr que su Dios hiciera algo. Y el versículo 40 dice, entonces Elías, Elías, Elías les dijo, tomen a los profetas de Baal para que no escapen ninguno. Y allí los siguieron y los degollaron.
Nunca el Señor dio la orden de que fueran degollados. El Señor probablemente también tenía planes para restaurarlos, para enseñarles, etcétera. Pero Elías dio la orden y los degolló, dice ahí la escritura en el versículo 40. Y aquí vemos uno de los motivos por los cuales después cae en esa depresión que le llega después, la añadidura. El Señor es bien preciso cuando te da órdenes. No tienes que añadir, no tienes que añadir al Señor. Si Él te dice, haz esto, tú no hagas esto y esto de mi parte. No, el Señor es claro, Él tiene su propósito. Dice la escritura que Él degolló, mató a los profetas y luego cuando a Él, Jezabel, le ofrece un precio por su cabeza para matarlo, Él cae en depresión. ¿Cómo fue eso? Claro, el Señor permitió ahí esta temática. Ahí Él cayó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le agregamos a las cosas del Señor, es como decirle, ya Dios, tú hiciste tu parte, listo, ya ahora vengo yo. Bueno, el Señor dice, ok, lo dejo de lado, pero ahora en su carnalidad dijo, uy, Isabel es una reina, tiene poder, y cayó. Y luego vino el Señor, y ya sabemos la historia de los cuervos dándole comida, etcétera. Y el último es el apóstol Pedro, que muchos nos recordamos de su caída, que es la más conocida, porque mayormente estudiamos el Nuevo Testamento. Pedro, en su caída, que tenemos registrado, o sea, no la caída, pero sí tenemos Mateo 26, 33, 34, que es el inicio, el anuncio de la caída. Dice el apóstol Pedro, respondiendo Pedro, dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca lo voy a hacer. Siempre voy a estar contigo. Pero el Señor Jesús, como dice la Escritura, conocía el corazón de todos los que le seguían, dijo, de cierto esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y así fue. Así fue. Fue negado el Señor Jesucristo. Pasó lo que se suponía que no tenía que pasar. Pedro lo dejó y tuvo una caída. Así que, ¿cuál fue el problema de él? Sentirse superior al resto de los apóstoles, porque el Señor había dicho en el versículo 31, entonces Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Por eso, hermano, la enseñanza del día de hoy es clara. Fueron 3 tremendos hombres, tremendas obras que hicieron, pero hay momentos en los cuales no pusieron su mirada en el Señor Jesús, no pusieron la mirada en Jehová, según la época del Antiguo Testamento, y terminaron cayendo. Pero eso no quita los tremendos ministerios que fueron. La enseñanza de hoy, poner los ojos en Cristo, en la prueba, en la bendición, en la aflicción y en el día a día.